Hablaba por teléfono, y desapareció en ese momento el caso de Brandon Swanson. Hay sonidos que nunca se olvidan. Frases que se quedan atrapadas en la memoria. Porque son lo último que alguien dijo. Palabras que, en el momento, no parecen importantes. Pero que después se convierten en algo inquietante. Porque hay desapariciones que ocurren en silencio. Sin testigos. Sin imágenes. Sin nada que reconstruir. Pero en este caso, no. Aquí hay una voz. Una conversación real. Un momento exacto. En el que todo cambia. Una llamada telefónica. Un hijo. Un padre. Y una frase. Que lo rompe todo. Oh, mierda. Después de eso. Silencio. Un silencio absoluto. Y nunca más se volvió a saber de él. Su nombre era Brandon Swanson. Tenía 19 años. Era estudiante. Un joven normal. Sin enemigos conocidos. Sin problemas graves. Nada en su vida indicaba que algo así pudiera ocurrir. Pero ocurrió. Y lo más inquietante es que no desapareció de repente. No se desvaneció sin más. Desapareció. Mientras hablaba con alguien. Mientras describía lo que veía. Mientras caminaba en la oscuridad. Y alguien escuchó todo. Todo. Hasta el último segundo. Todo comenzó la noche del 13 de mayo. De 2008. El final del semestre. Un momento que muchos estudiantes celebran. Una noche normal. Brandon había terminado sus clases. Había estudiado energía eólica. Tenía planes. Tenía futuro. Y esa noche decidió celebrarlo con amigos. Nada fuera de lo común. Reuniones. Conversaciones. Algunas bebidas. Sus amigos dijeron algo importante después. Brandon no estaba borracho. Había bebido. Pero no lo suficiente como para perder el control. Se despidió. Subió a su coche. Y comenzó el camino de regreso a casa. Un trayecto que conocía bien. Una carretera que había recorrido muchas veces. Nada complicado. Nada peligroso. Pero en algún punto de ese trayecto, algo salió mal. Porque poco después de la medianoche, su coche salió de la carretera. Terminó en una zanja. No hubo choque grave. No hubo heridas. Solo un coche atascado. En medio de la nada. Brandon salió. Miró a su alrededor. Oscuridad. Campos. Silencio. Sacó su teléfono. Y llamó a sus padres. Les dijo que estaba bien. Que no estaba herido. Que solo necesitaba que fueran a recogerlo. Pero había un problema. No sabía exactamente dónde estaba. Creía estar cerca de un pequeño pueblo. Lynd. Eso fue lo que les dijo. Sus padres. Sin dudarlo. Salieron a buscarlo. Subieron al coche. Y comenzaron a conducir en su dirección. Mientras tanto, Brandon seguía en línea. No colgó. No quería quedarse solo. Intentaba guiarlos. Encendía y apagaba las luces del coche. Para que lo vieran. Pero algo extraño ocurrió. Sus padres no veían nada. Ninguna luz. Ninguna señal. Y él tampoco los veía a ellos. Como si no estuvieran en el mismo lugar. Como si algo no encajara. Como si las coordenadas simplemente no coincidieran. Pasaron los minutos. La frustración crecía.
La confusión también. Hasta que Brandon tomó una decisión. Dejar el coche. Y caminar. Dijo que podía ver luces a lo lejos. Que seguramente eran de la ciudad. Que iba en esa dirección. Y que su padre podía esperarlo allí. En un punto concreto. Un lugar donde deberían encontrarse. Y así. Comenzó a caminar. Solo. En la oscuridad. Sin saber exactamente dónde estaba. Sin saber. Que ese camino. Sería el último. Mientras caminaba. Seguía hablando por teléfono. Describía lo que veía. Caminos de tierra. Campos abiertos. Vallas. Y en algún momento. Dijo algo importante. Que escuchaba agua. Como un río cercano. Pero no le dio importancia. Siguió caminando. Siguió hablando. Siguió avanzando en la oscuridad. Su padre. Seguía al otro lado del teléfono. Escuchando cada paso. Cada palabra. Intentando ubicarlo. Intentando encontrarlo. Pero algo. No encajaba. Porque a pesar de estar en contacto constante. No podían encontrarse. Como si algo los separara. Como si estuvieran cerca. Pero al mismo tiempo. En lugares diferentes. El tiempo pasaba. Minutos que parecían horas. ¿Y entonces? Ocurrió. Sin aviso. Sin preparación. En mitad de la conversación. Brandon se detuvo. Y dijo una frase. Una frase que quedó grabada para siempre. ¡Oh, mierda! Y en ese instante. La llamada continuó. Pero él. Ya no dijo nada más. Silencio. Un silencio absoluto. Su padre lo llamaba. Le preguntaba qué había pasado. Pero no hubo respuesta. La línea seguía abierta. Pero Brandon. Había desaparecido. Para siempre. La línea seguía abierta. Ese es uno de los detalles más inquietantes de toda esta historia. Porque no fue un corte inmediato. No fue una llamada que se perdió. No. El teléfono seguía conectado. El padre de Brandon. Seguía escuchando. Esperando. Llamándolo. Pero al otro lado. Ya no había respuesta. Solo silencio. Un silencio que se volvió eterno. Pasaron segundos. Luego minutos. Y nada. Ni un movimiento. Ni una palabra. Ni un sonido claro. Solo la sensación. De que algo acababa de ocurrir. Algo grave. Finalmente. La llamada se cortó. Y en ese instante. Comenzó la desesperación real. Sus padres no esperaron. No dudaron. Salieron inmediatamente a buscarlo. Recorrieron la zona donde creían que estaba. Carreteras oscuras. Caminos rurales. Campos abiertos. Pero no encontraron nada. Ni rastro del coche. Ni rastro de Brandon. Nada que indicara que estaban cerca. Nada que indicara que estaban en el lugar correcto. Y ese fue el primer gran problema. La ubicación. Porque Brandon creía estar cerca de LYND. Pero en realidad. No lo estaba. Estaba a varios kilómetros de distancia. En una zona completamente diferente. Cerca de otro lugar. Taunton. Ese error. Cambió todo. Porque mientras sus padres lo buscaban en un sitio. Él estaba en otro. Caminando solo. En la oscuridad. En un terreno que no conocía. Y completamente desorientado. Cuando la llamada se perdió. Ya era demasiado tarde.
Nadie sabía exactamente dónde estaba. Y cada minuto que pasaba hacía todo más difícil. A la mañana siguiente comenzó la búsqueda oficial. Policía, voluntarios, equipos especializados. Se revisó la zona. Campos, caminos, zanjas. Y entonces encontraron algo. El coche estaba allí, abandonado, tal como Brandon lo había descrito. Sin daños graves. Sin señales de violencia. Sin indicios de que algo extraño hubiera ocurrido allí. Era exactamente lo que parecía. Un coche atascado. Nada más. Pero Brandon no estaba. Y eso lo cambiaba todo. Porque ahora sabían el punto de inicio. Sabían desde dónde había comenzado a caminar. Pero no sabían hacia dónde había ido. Ni cuánto había avanzado. Ni qué había ocurrido después de esa última frase. Los equipos comenzaron a rastrear la zona. Siguiendo posibles rutas. Intentando reconstruir sus pasos. Buscando cualquier señal. Y entonces apareció otro detalle. El río. Un pequeño río cercano. Un arroyo. Un lugar que Brandon había mencionado durante la llamada. Dijo que podía escuchar agua. Y eso se convirtió en una pista clave. Los investigadores centraron la búsqueda allí. Pensaron que tal vez había caído. Que tal vez había tenido un accidente. Que ese, oh, mierda, había sido el momento en el que todo ocurrió. Pero cuando revisaron la zona, no encontraron nada. Ni rastro. Ni cuerpo. Ni objetos. Nada. Y eso es lo que empezó a hacer este caso diferente. Porque incluso cuando había una teoría lógica, no había pruebas. Y sin pruebas, todo volvía al mismo punto. La incertidumbre. Los días pasaban. La búsqueda continuaba. Se ampliaron las áreas. Se revisaron nuevas zonas. Se utilizaron perros rastreadores. Helicópteros. Equipos especializados. Pero nada cambió. Nada apareció. Ni una pista clara. Ni una señal. Ni una respuesta. Era como si Brandon simplemente se hubiera desvanecido. Y eso es lo que hace este caso tan inquietante. Porque todo empieza con lógica. Un coche. Una llamada. Un camino. Pero termina sin nada. Sin explicación. Sin cierre. Y con una pregunta que sigue abierta. ¿Qué ocurrió realmente después de esa última frase? Porque algo pasó. Algo lo hizo detenerse. Algo lo hizo reaccionar. Algo que nunca llegó a explicarse. Con el paso de los días, la desaparición de Brandon dejó de ser solo una búsqueda. Se convirtió en un enigma. En una historia incompleta. En una escena a la que le faltaba algo. Porque había un inicio claro. Un coche. Una llamada. Un camino. Pero no había final. Y cuando una historia no tiene final, la mente intenta construirlo. Ahí es donde nacen las teorías. Intentos de explicar lo que no tiene explicación. La primera teoría es la más lógica. Un accidente. Brandon caminaba en la oscuridad. Terreno irregular. Zonas con agua. Campos abiertos. Y un río cercano. Quizás no lo vio. Quizás resbaló. Quizás cayó. Ese, oh, mierda. Podría haber sido el momento exacto. El instante en el que perdió el equilibrio.
El segundo en el que todo terminó. Pero hay un problema. Nunca se encontró nada. Ni cuerpo. Ni ropa. Ni rastro en el agua. Nada que confirme esa teoría. Y sin pruebas. La lógica pierde fuerza. La segunda teoría apunta a la desorientación. La noche. El cansancio. El alcohol, aunque fuera poco. El estrés del momento. Todo junto. Podría haber afectado su percepción. Podría haberse perdido. Desviado del camino. Entrado en una zona más peligrosa. Alejado cada vez más. Sin darse cuenta. Pero incluso así. Habría dejado algún rastro. Alguna señal. Algo que indicara hacia dónde fue. Y no hay nada. La tercera teoría. Es la más inquietante. Que Brandon no estaba solo. Que ese momento. Esa última frase. No fue una reacción al entorno. Sino a alguien. A algo que apareció. Algo que lo hizo detenerse. Algo que lo hizo reaccionar. Porque hay algo en ese instante. Que no parece casual. No parece confusión. Parece sorpresa. Una sorpresa repentina. Como si algo hubiera surgido de la nada. Pero si eso fuera cierto. Entonces surge otra pregunta. ¿Dónde está esa persona? ¿Por qué nadie la vio? ¿Por qué no hay rastro? ¿Por qué no hay pruebas? Y es ahí donde todo vuelve a romperse. Porque ninguna teoría explica todo. Cada una responde a una parte. Pero falla en otra. Y eso es lo que hace este caso tan perturbador. Porque no importa cuánto lo analices. Siempre hay algo que falta. Algo que no encaja. Algo que se escapa. Y mientras tanto, el tiempo sigue pasando. Los años avanzan. Pero Brandon nunca fue encontrado. Ni una señal. Ni una pista. Ni una respuesta. Su historia sigue abierta. Suspensa. Como una conversación. Que nunca terminó. Porque su voz fue lo último que quedó. Una voz que describía su camino. Una voz que hablaba en la oscuridad. Una voz que, en un instante, se apagó para siempre. Y quizá eso es lo más inquietante de todo. Que alguien estuvo allí. Escuchando. En tiempo real. Y aún así. No pudo hacer nada. Y al final. Todo vuelve al mismo punto. Esa noche. Esa llamada. Ese momento exacto. En el que todo se detuvo. Porque hay algo en este caso. Que lo hace diferente. No es solo la desaparición. No es solo el misterio. Es la sensación. De que alguien estuvo allí. En tiempo real. Escuchando cada paso. Cada palabra. Cada respiración. El padre de Brandon no imagina. No reconstruye. No interpreta. Él lo escuchó. Escuchó cómo caminaba. Escuchó cómo hablaba. Escuchó ese instante. Ese segundo en el que algo ocurrió. Y después. Nada. Un silencio que lo cambió todo. Porque ese silencio no es solo ausencia. Es una interrupción. Algo que corta la realidad. Algo que separa un antes. Y un después. Y desde ese momento. Todo se volvió incompleto. Porque sabemos cómo empezó. Sabemos lo que dijo. Sabemos lo que escuchó. Pero no sabemos. ¿Qué fue lo último que vio? No sabemos qué provocó ese momento. No sabemos qué había allí.
Y quizá nunca lo sabremos. Pero ahora piensa en esto. Imagina que estás caminando de noche. Sin luz. Sin referencias. Solo oscuridad. Y de repente ves algo. Algo inesperado. Algo que no debería estar ahí. Algo que te obliga a detenerte. ¿Qué harías? ¿Seguirías caminando? ¿O reaccionarías? ¿Cómo lo hizo Brandon? Déjalo en los comentarios. Quiero saber qué crees que ocurrió realmente. Si fue un accidente. Si fue algo más. O si hay algo en esta historia que todavía no hemos entendido. Y si te gustan este tipo de casos. Misterios reales. Historias que no tienen respuesta. Suscríbete. Porque aquí cada historia deja una pregunta abierta.